un poquito la cabeza, ¿qué hacemos con ella? ¿No? Algunos efectos colaterales, pero más o menos iba bien. A 3 años le volvemos a hacer la médula ósea y el resultado es otra vez igual, con enfermedad mínima residual negativa a 10 a la menos 6. Y después de una conferencia con ella y con su esposo, platicamos por 1 hora, decidimos parar el tratamiento de mantenimiento por el nivel de profundidad que tiene y por la duración de esa profundidad. Y entonces, obviamente, todo eso se tiene que validar en forma prospectiva. Hay quien puede usar mantenimiento, hay quien no lo usa, el que lo usa a veces lo usa por 2 años, es decir, la decisión no es descabellada, pero nos estamos apoyando obviamente en la información que tenemos por esta enfermedad mínima residual negativa, y obviamente esto también se ha demostrado, ya lo enseñaba esta misma gráfica el día de ayer, en combinaciones con daratumumab, lenalidomida y dexametasona, como es en el estudio Pollux. Ahora, la razón por la que muestro esto es que, por ejemplo, en este estudio, en un paciente en recaída con 1 a 3 líneas previas de tratamiento, incluso el 12% llegan a residual negativa al 10 a la menos 6. Entonces, si uno empieza pues, a alinear a todas sus estrellas de su equipo, a añadir el daratumumab al BRD o al KRD de primera instancia, nos va a llevar a un porcentaje alto de negativización de esta enfermedad mínima residual. Y termino nada más diciendo que esto realmente sigue aumentando en esta hipótesis o en esta pregunta que teníamos de que si el mieloma hay que atacarlo frontalmente o simplemente hay que controlarlo. Y esto es un poquito en contraposición, por ejemplo, con lo que ha pasado con el cáncer de mama, que varios estudios han demostrado que la secuenciación puede ser adecuada, a veces agentes únicos, el control, no lo voy a llamar paliativo porque puede haber un control duradero de la enfermedad, pero en el mieloma por lo menos de primera instancia hay que entrarle de lleno. Y ustedes ya han visto alguna vez en una ocasión, usó la laminilla de pues, un equipo de fútbol, soccer, que uno no sienta a los mejores jugadores al principio. Si tú tienes a Messi en tu equipo, lo juegas desde el partido número 1. En comparación con el béisbol, que puedes meter jugadores un poquito más adelante. Y bueno, en fin, estos son todos los argumentos que usaría para decir que se mantiene. Ya oyeron de Jorge en una forma muy elegante, obviamente, los desarrollos que tenemos con las células tipo CAR-T. Y es posible que conforme lo vamos entendiendo y manejamos el síndrome de citoquinas, entendemos a lo mejor los bispecíficos, el cassette que ahora llamamos trasplante va a salir y a lo mejor se reemplaza con las células CAR-T. Y bueno, termino también mostrando la misma figura que el doctor Espinosa. Nada más les comento que si el paciente tiene pico monoclonal, lo único que tienen que hacer es doblar su pulgar. Con eso, gracias. Es un paciente joven trasplantado con residual negativa post-trasplante y luego se positiviza. ¿Con citometría o con...? Esta es una buena pregunta. La residual negativa en un buen tratamiento, después de una buena respuesta y que aparece, es un paciente joven, la clona ya está ahí, yo creo que hay que darle tratamiento. La enfermedad probablemente no tarde en recaer clínicamente y si uno se espera a la recaída clínica, probablemente las clonas ya estén más agresivas y pudiera haber resistencia a drogas, pero no sé qué opinas, Rafa. Sí, no, y creo que la pregunta nada más es que a veces las excepciones son los que nos hacen preguntar los principios, ¿no? Y todos tenemos pacientes que tienen enfermedad mínima residual negativa, positiva o bien picos monoclonales que se mantienen bajo muy buen control a muy largo plazo. Algunos de los cuales los vemos retrospectivamente y ya llevan años así en un periodo de estabilidad, a lo mejor con células tipo gamopatía monoclonal, ¿no? Entonces, lo tenemos que estudiar en más detalle. Yo creo que la conexión con la biología va a ser esencial para eso. Doctora, por favor, su pregunta. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar en relación a los acondicionamientos, si hay alguna sugerencia para agregarle alguna de las drogas nuevas y cuál sería en todo caso. Bueno, quizás una de las cosas más interesantes a nivel global va a ser que el bortezomib es de acceso global tanto como la ciclo. Me interesaría mucho saber, por ejemplo, los esquemas que van a usar ciclo o bortezomib, daratumumab de primera instancia. Si hay abordaje, obviamente, creo que los franceses han demostrado que los IMiDs son mejores que las ciclos, si bien tenemos un espacio en el corazón especial para la ciclo ahí, para el CyBorD, yo me imagino que esa va a ser una opción muy interesante a nivel global. Y no olvidar que bortezomib también, aunque todavía no desplaza como acondicionamiento a melfalán 200, en halogénico puede ser profiláctico incluso o disminuir la incidencia de enfermedad de injerto contra huésped.
El problema es que no todos hacemos trasplante halogénico en mieloma, pero esa sería otra observación. Gracias, doctor. Doctor Larca. Al doctor Fonseca, ¿cuál es el esquema de mantenimiento ideal? ¿Cuál droga usar y la dosis y la duración? No lo manejé en más detalle en la presentación, pero básicamente lo que usamos es el lenalidomida bajo lo que es la aprobación de la FDA. Es lenalidomida como agente único sin dexametasona en dosis más bajas. A veces se empieza en 10 miligramos, se puede aumentar a 15 o a veces se mantiene nada más en 10 miligramos en forma continua sin interrupción. La única excepción a esto, y es una de las razones más importantes para hacer determinación de riesgo, el paciente de alto riesgo le damos combinación de bortezomib o lo más frecuente que hacemos desde un principio y tenemos el acceso es ixazomib, lena en combinación, porque ya hay muchos estudios que demuestran que el inhibidor del proteasoma es importante para el de alto riesgo. Es un comentario de el mundo real, ¿verdad? No hay duda de que el trasplante de médula ósea, el autólogo, es una opción terapéutica buena. Y la verdad es la más barata de todas. O sea, trasplantar a un paciente con mieloma, con las modificaciones que ahora ya se han hecho, es lo más barato que hay para tratarlo bien. Entonces, yo creo que en México debemos seguir pensando en que todo paciente con mieloma debe trasplantarse a menos que tenga una contraindicación formal para hacerlo. Y trasplantarse preferentemente una sola vez, no congelar las células, utilizar Melphalan 200, hacerlo fuera del hospital y con eso el paciente tiene una remisión muy buena. Hay también datos interesantes que indican que darle talidomida post-trasplante puede ser una opción adecuada y cambiarlo a lenalidomida hasta que se haga intolerante a la talidomida, lo cual ocurre en una proporción no despreciable de pacientes. Entonces, creo que las decisiones de tratamiento no deben depender nada más de la eficacia de los tratamientos, sino de las realidades. La lena es muy cara, mucho más que la talidomida en México. El trasplante es más barato que darle lenalidomida, es más barato que el bortezomib, ¿verdad? Entonces, creo que debemos también pensar en adaptar los tratamientos a la realidad de los países en los que estamos viviendo. Ese sería comentario del mundo real, ¿verdad? Que no es lamentablemente el perfecto, el más adecuado, ¿verdad? Porque las opciones terapéuticas son más limitadas. Gracias. Gracias, doctor. Obviamente le dimos los respetos al trasplante, ¿no? Yo, como digo, soy creyente en el trasplante como una herramienta esencial. Creo que el punto es muy válido. Por eso es la razón que en Europa a veces hacen 2 trasplantes en vez de hacer otros tratamientos, porque es una opción más de intensificar el tratamiento. Ahora, en nuestra experiencia, y no sé cómo sea, por ejemplo, con los medicamentos directamente disponibles, para nosotros el uso de la TALI se asociaba con una incidencia mucho más alta de neuropatía periférica. Entonces, dada toda la opción siendo la misma, es decir, si el paciente tiene acceso, nosotros la preferencia claramente sigue siendo para la lenalidomida, entendiendo que tiene un costo más elevado, pero también la persistencia de neuropatía periférica que puede ser incluso aumentada para lo que uno ve con el bortezomib, obviamente puede ser algo digamos, indeseable, ¿no? Ahora, para los pacientes el trasplante y encontrar forma de hacerlo en forma económica a nivel mundial es importantísimo. Incluso en los Estados Unidos, menos del 50% de los pacientes que son candidatos a trasplante llegan. A mí llegan pacientes de repente que me dicen, es que me llegó un médico nuevo a mi comunidad y dice que el trasplante es lo nuevo. Simplemente no les habían dicho antes. Más del 50% se quedan sin trasplante en los Estados Unidos. Doctor Fonseca, tengo 2 pacientes que recayeron después de trasplante en una forma muy agresiva, una a nivel muscular en forma difusa y otra a nivel hepático, sin actividad en médula ósea y en realidad con cadenas ligeras, capa lambda e inmunofijación negativa, pero las biopsias con datos de mieloma, de hecho uno de ellos con pérdida de CD38 en la superficie. ¿Considera usted que los tratamientos actuales pueden estar seleccionando cepas demasiado agresivas y que sí responden muy bien, logra uno remisión estricta, pero finalmente las recaídas pudieran ser peor que antes? Sí, yo creo que es claro que, y eso pasa en cualquier cáncer, ¿no? Con presión terapéutica hacemos selección para cepas más resistentes. Lo vemos en el trasplante, lo vemos con los tratamientos estándar, que vemos eso en los pacientes. Obviamente, la enfermedad extramedular es de preocupación.